Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos en esta oportunidad con el doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, un gusto de volver a las pantallas de Iquique TV. Oye, Cristian, a ver, cuéntanos primero un poco cómo es la mirada que tienes respecto a esta baja bastante fuerte que tuvo el presidente en la última encuesta CADEM, que llegó hasta el 24%, la más baja de las aprobaciones que ha tenido desde que asumió la presidencia. Mira, hay que simplemente analizar la virtud de la encuesta académica, que tú puedes no afiatarte de manera tan fidedigna a la cifra, pero sí a la dinámica. Ya. Cada vez que hay una bajada, esto corresponde a un hito comunicacional o a un hito, a un hecho de la contingencia, que afecta justamente la credibilidad o la popularidad del presidente. Puede ser la reforma de pensión que ha fallido, puede ser la reforma que no ocurrió de la tributaria, y en este caso difícilmente la popularidad del presidente no podía ser afectada por el hecho mortífero, la simbólica absolutamente llena de ultranza del asesinato de los tres carabineros que ocurrió hace muy poco. Y eso afectó directamente, sin sorpresa, la popularidad del presidente y no entregó el resultado que nos entregó, que es la cifra la más baja que ha obtenido durante todo su mandato. Y eso también, si tú haces un paralelo con la popularidad de Sebastián Piñera en su segundo mandato, recuerda que él también conoció unos bajones impresionantes durante el periodo del post-estallido social, y eso también correspondía a la relación que tenía el Ejecutivo con los hechos de la contingencia que enfrentamos. Ok, ahora, Cristian, ¿cómo tendría que hacer el oficialismo, por ejemplo, para en estas próximas elecciones que hay al final casi de este año 2024, poder recuperar algunas comunas, algunas localidades que están en manos de la oposición? ¿Cómo se puede y poder mantener y mejorar incluso en el tema de los gobernadores regionales? ¿Cómo podría avanzar si se siente de alguna manera un desencanto con el gobierno en este minuto de la población? Mire, yo creo que todos los partidos o personajes afines al oficialismo en la última elección de gobernador ganaron casi la totalidad de los puestos y los cargos Sí, que sí, estaban en casi, juego. hay una nomás que Entonces, está. sí, difícilmente pueden repetirla. Yo creo va a ser difícil que repitan ese mismo resultado, pero lo que yo indicaría es que yo creo que es difícil hoy en día ser pro oficialismo, sabiendo que hay pocos elementos, pocos incentivos de los cuales tú te puedes colgar, para hablar de manera vulgar. Ya. Lo que sí yo haría es que lo que es esencial, yo creo que localizar las elecciones, porque las dos elecciones son locales, municipal, gobernador, Sí, sí. gobernadora, alcalde, alcaldesa, concejal, concejala o consejera regional o consejero regional. Por ende, yo creo que lo que es importante ahí es saber cuál va a ser el despliegue a nivel territorial o cómo van a jugar con las redes sociales y cuál va a ser la propuesta. Yo creo que es importante localizar esas dos elecciones porque son los cargos que están en juego tienen que ver directamente con la gestión y de la comuna y de la región y de las diferentes comunas de la región. Por ende, yo creo que el argumento electoral sería un poquito de alejarse de la contingencia nacional y de poner todo el enfoque en lo que concierne lo local y ojalá se base sobre la propuesta que tienen los diferentes partidos candidatos que van a participar en estas elecciones. Y Cristian, y justamente hablando de candidatos y de elecciones, ¿sientes que deberíamos avanzar en Chile hacia primarias obligatorias o te parece bien cómo tenemos el sistema en este minuto? No, yo creo que el sistema no está respondiendo a la configuración que hoy en día tiene la ciudadanía de la política, porque tú ves una explosión importante de los candidatos independientes. Y hoy en día tú ves una atomización de los partidos políticos. Los partidos políticos, Claro. ¿cuánto representan del patrón electoral? De todo el patrón electoral, que son 15 millones en Chile. ¿Cuánto representan los partidos políticos? Un 5%. Es decir, ¿cuánto? Si son 1 millón, menos de 750.000 personas. Esos son los partidos políticos por un patrón electoral de 15 millones. Y el sistema institucional tradicional es un sistema de partidos. Las listas, a concejal, la lista a core, y la lista de diputado compra senador. Son para los partidos políticos, pero estos representan menos del 5% del patrón electoral. Y hay un problema. Y por eso no aparecen los independientes, porque la ciudadanía no se reconoce en los partidos políticos. Hay un fuerte sentimiento anti-clase política, hay un fuerte sentimiento anti-partido político, y eso se refleja en los resultados del plebiscito como del Consejo Constitucional, de los dos plebiscitos y de la composición del Consejo Constitucional. Recuerda el voto hacia republicanos y los dos rechazos, porque al fin y al cabo se rechazó y se votó en contra. Entonces yo creo que eso no ha cambiado. Yo creo que hay que replantearse cómo hay que reformular el sistema
electoral que favorece a los partidos, y hoy en día los partidos están en declive. Yo creo que las figuras independientes pueden jugar todavía un rol, a pesar que en las últimas elecciones también aparecieron los independientes y en muchos casos tampoco dieron resultados muy exitosos. Perfecto. Cristian, y ahora pasándonos a otro tema que está totalmente en la palestra en este minuto, el comportamiento que ha tenido de alguna manera el gobierno con el comportamiento, valga la redundancia, del ejército. El ejército que se le murió un soldado, un conscripto de 19 años y que la información que entregó el ejército no es la misma que dio el CESFAM y que se han ido dando una suerte de justificaciones de parte del ejército respecto a la situación. ¿No sientes que de alguna forma el gobierno ha sido muy permisivo con ellos y no se les ha llamado a terreno un poco más fuerte? Mira, para hacer un paralelo, hay dos elementos que hay que tomar en consideración. Uno, hagamos un paralelo con otros países. Y un ejemplo que conozco bien es Francia. En Francia, el ejército, las Fuerzas Armadas, tiene como sobrenombre la gran muda, porque es grande y es muda. Lo que pasa al interior no se sabe. Ya, Es lo propio de un cuerpo armado, de resolver las cosas entre ellos y de no ya. resolverlo. Sí, la concepción de justicia ahí es muy peculiar, porque en sí es un gremio, sí que está cerrado. Entonces, que los militares quieren arreglar sus cosas entre ellos es normal, y que venga un civil a meter la nariz ahí, eso siempre los va a incomodar. Y de hecho, últimamente se habló de poner de nuevo al orden del día los tribunales militares. Y otros dijeron, no, el civil debe supervisar ahí lo que está pasando. Entonces, es una característica de las Fuerzas Armadas de querer encerrar entre ellos y arreglar sus asuntos entre ellos. Y que hay una especie de desinformación hacia los cuerpos exteriores, inclusive si Ujú. pertenecen al Estado. Yo creo que más que permisivo, y después del drama que pasó hace algunos años atrás en el sur de Chile, Así una es. vez más vemos que una institución en Chile no es reformada de manera correcta y que se repite escándalos que ya sucedieron antes. Es decir, acá hay un problema de sostenibilidad en cuanto a la reforma de algunas instituciones. Cómo pasó por los incendios, cómo pasa por la educación, que es un fracaso la reforma que ocurrió, cómo acá también tú ves que las Fuerzas Armadas, que tienen los medios, porque hay medios materiales para hacer reformas, no han cambiado gran cosa. Entonces, al momento dado, en Chile hay que plantearse la pregunta, ¿se hacen reformas para avanzar o no se hacen reformas para avanzar? ¿Se le tiene miedo al avance o no se le tiene miedo al avance en cuanto en algunas materias importantes, fundamentales, como reformar las Fuerzas Armadas? Yo creo que eso nos deja claro que la respuesta es negativa, en el sentido que no se producen reformas sustanciales en áreas donde deben intervenir esas reformas. Ok. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Que estés muy bien. No, gracias. Especial de prensa en Iquique Televisión. Estuvimos con el doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano.